Hola, mi nombre es Jorge Luis Castro y junto con mi compañero Edgar Campuzano hablaremos sobre el tema de apendicitis y posteriormente divertículo de Meckel. Bueno, antes de comenzar con el tema de apendicitis, hay que recordar en aspectos embriológicos que van a ser muy relevantes más adelante en la explicación de todo el proceso fisiopatológico. Bueno, embriológicamente hablando, el intestino antes estaba dividido en 4 porciones, en intestino faríngeo, intestino anterior, medio y posterior. Todo esto proveniente del endodermo intraembrionario. Este intestino dividido en sus porciones va a convertirse en las diferentes vísceras que conocemos actualmente. Y bueno, el intestino medio va a ser el encargado de proporcionar las glándulas del duodeno, las glándulas del duodeno de la segunda y tercera porción del duodeno, del yeyuno, del ilion, del apéndice, sobre todo del apéndice, del colon ascendente y de la mitad derecha del colon transverso. Algunos autores mencionarán que incluso que son hasta 2/3 del colon transverso. Bueno, eso dependerá de a quien se consulten. La arteria mesentérica superior va a ser la encargada de irrigar todas esas estructuras provenientes del intestino medio en la etapa embrionaria. Esto nos sirve mucho para recordar ciertos aspectos, bueno, la irrigación de ciertas vísceras, ¿no? Bueno, el apéndice es visible a la 8ª semana e importantísimo, el intestino se encuentra en una posición, embriológicamente hablando, y después sufre un cambio, una rotación en sentido de las manecillas del reloj de 90 grados, lo cual nos deja las vísceras tal y como las conocemos hoy en día. Bueno, las generalidades anatómicas del apéndice va a ser una estructura que tiene una longitud de entre 6 y 9 centímetros. Autores han descrito que se han visto apéndices de hasta 30 centímetros, pero pues bueno, esto no es tan común. La longitud promedio es de entre 6 y 9 centímetros. El diámetro por su lado es de entre 3 a 5 milímetros, muy pequeño, una estructura muy pequeña, una luz muy pequeña. La capacidad luminal del apéndice es apenas de 0.1 mililitros. Una secreción tan pequeña como de 0.5 mililitros estaría ejerciendo una presión en centímetros de agua de hasta 60 centímetros de agua. Esto es muy relevante porque en todo proceso obstructivo que sufre el apéndice va a tener una presión muy grande, lo cual va a llevar a todo el proceso fisiopatológico de la apendicitis. Bueno, normalmente esta luz es permeable, su base de implantación es bastante constante sobre la cara interna o posterior interna del ciego, 2 a 3 centímetros por debajo de la unión iliocecal. En el punto de convergencia de las 3 tenias musculares cólicas, las anteriores, la posterior externa y la posterior interna. Bueno, nada más como dato, la válvula iliocecal también es conocida como la válvula de Howling, como pónimo a la persona que descubrió la estructura. Bueno, también vamos a ubicar el apéndice para no olvidarlo. El apéndice va a estar ubicado en el cuadrante inferior derecho, si hablamos de 4 cuadrantes, o en la fosa ilíaca derecha, hablando de esta división por 9 cuadrantes, justamente en esta zona, aquí lo vemos. Ahora, la irrigación, recordamos que en la neurología habíamos dicho que la mesentérica superior es la que va a estar irrigando a todo el intestino medio, ¿verdad? Entonces, la arteria mesentérica superior tira una rama iliocecal que viene por acá, después esta da a la arteria cecal posterior que viene aquí, y esta cecal posterior baja y tira la rama de la arteria apendicular, la cual nos va a estar irrigando a esta arteria apendicular. Bueno, el drenaje linfático desemboca en los ganglios linfáticos próximos a la arteria ileocólica y la inervación va a ser simpática, va a ser por el plexo mesentérico superior que va de la vértebra torácica 10 a la lumbar 1 y la parasimpática aferente va a ser por el nervio vago. Su principal función es inmunológica, secretando IgA. Antes se pensaba que el apéndice solamente era un órgano diseñado para obstruirse y generar un proceso patológico, o que era un órgano que en algún momento de la historia de la humanidad se ocupó y ya no, pero bueno, se descubrió que tenía esta función inmunológica.
Ahora, las variantes de la posición del apéndice. Como es apéndice, apendicular es algo que cuelga aquí está colgando el ciego, esta estructura no está 100% fija, es móvil, por lo cual tiene varias posiciones anatómicamente hablando. Aquí tenemos, y todas son, los nombres de estas variedades de posición anatómica van de acuerdo al nombre, entonces es bastante lógico tratar de recordarlas. Entonces tenemos aquí la cual está pasando por debajo del ilion, es la posiliar. La que está pasando aquí, punteada nada más por detrás del colon, va a ser la retrocecal. Después tenemos esta que pasa solamente por un lado del ilion, del intestino delgado del ilion, y va a ser la preiliar. Aquí tenemos esta que se está protuyendo hacia abajo, recordamos dónde está, en la fosa ilíaca derecha. Entonces esta que está protuyendo hacia abajo y medial, pues está yendo hacia la cavidad pélvica. Esta es la posición pélvica. Y después tenemos la paracecal, la cual está a un lado del intestino grueso, cecal, y después la subcecal que está inferior y lateralizada. Ahora, hablamos de esas variantes de posición, pero decíamos también que el apéndice es dependiente de la ubicación del ciego. Entonces, ¿qué pasa cuando el ciego no está donde anatómicamente sabemos que está? Pues bueno, decíamos también en la etapa embriológica que ocurre una rotación, ¿verdad? De todas las vísceras, los cuales nos dejan los órganos en los lugares donde conocemos que están. Pues bueno, pueden haber defectos congénitos, pueden haber variedades de situación, de localización del ciego en esta rotación, ciertos errores genéticos, los cuales lo van a ubicar en otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas variedades donde el ciego, pues por alguna rotación errónea, quedó aquí abajo en el hipocondrio izquierdo, aquí abajo en el hipocondrio derecho, dejando la ubicación del apéndice subhepática de este lado. Acá, y vemos cómo descendiendo, incluso lo puede dejar pélvico. La posición de variedad de localización, la anterior era variedad de posición, esta es variedad de localización y del ciego. Bueno, la más común va a ser en mujeres. Esto va a representar del 20 al 40%, y es mucho menos frecuente en el varón. La posición subhepática es el 5% en el adulto, se dice que es clásica, no sé a qué se refiere muy bien con clásica, pero es dentro de lo no común, es más común. Y bueno, el mesenterio común por defecto de adhesión completa es más raro, con un ciego y un colon derecho totalmente libres en la cavidad abdominal mayor. El síndrome de Chilaiditi, posición intrahepato-diafragmática del colon, es excepcional, se decía de 0.00045%. Siempre existen las variedades anatómicas dentro de cualquier estructura en el cuerpo humano. Y bueno, hay dificultades de exteriorización para exponer el apéndice o incluso el ciego. Y estas, son uno de los problemas que se presentan a menudo, pues por la presencia de adherencias o velos de origen congénito o adquirido, como en el caso de algún procedimiento quirúrgico previo en esta zona. Aquí, pues tenemos los velos de Lane, repliegues de Treves, velos de Jackson, incluso otras dos estructuras que están relacionadas con los velos de Jackson. Los velos de Lane son velos ideales de Lane, que son frecuentemente simples bridas que dificultan su extensión. Estas formaciones solamente deben seccionarse, no hay ningún problema, suelen ser avasculares incluso. Entonces aquí tenemos esta porción del intestino delgado y estos velos de Lane, se caracterizan por ser dobles. Y bueno, los repliegues de Treves, que son iliocecales o iliomesopendiculares de Treves, son casi siempre avasculares. Aquí no se alcanza a ver muy bien, no encontraba más fotos de ejemplificaciones anatómicas de ello, pero bueno, aquí está el mesoapéndice, que debería estar en esta zona. Entonces pasa entre este repliegue de Treves, que todavía lo oculta más, evita mucho la exteriorización del apéndice, pero bueno, igual no hay problema, se puede seccionar y se resuelve. Los velos de Jackson, que son perisecoideales, pueden simular ciegos extraperitoneales, porque vean esta estructura, cómo está tapando concretamente el ciego, el apéndice. Y estos velos de Jackson tienen una variedad que son como, porque los velos de Jackson son periconónicas y los perisecales anteriores y posteriores son de Turpo y de Frenet. No pude encontrar tampoco la imagen representativa
de los velos de Dupuy y de Fresnel, porque bueno, no son tan comunes, no son tan frecuentes, está descrito en bibliografía no tan reciente, y bueno, esta imagen por eso se ve de esa mala calidad. Y bueno, pueden ser vasculares que favorecen el ocultamiento del órgano y ponen una falsa noción de su implantación seca. Bueno, en la estructura interna del apéndice se dice que es un divertículo verdadero porque cuenta con las 4 capas, bueno, con 3, 4 si dividimos a la muscular y a la mucosa y a la submucosa. Se dice que es un divertículo verdadero porque cuenta con todas estas capas, entonces la serosa, la muscular, la mucosa y submucosa se encuentran nódulos linfoides en la submucosa y las criptas se encuentran distribuidas irregularmente y son de diferentes tamaños. Debajo de ellas se hallan complejos de células neuroendócrinas compuestas por células neurosecretoras, células ganglionares, células de Schwann y fibras neuronales. Bueno, el orificio apendicular está redondeado, puede estar cubierto parcialmente por una hoja mucosa inconstante y variable conocida como válvula de Gerlach, la cual va a estar en esta zona. Es una falsa válvula porque incluso es inconstante, entonces no puedes encontrarla concretamente. Esta válvula pues evitaría que normalmente se metiera una estructura como un pecalito a esta zona y la obstruyera. Además existe, bueno, tiene 3-5 milímetros de diámetro, lo cual se embona perfecto en la luz del apéndice que habíamos mencionado, justamente es el mismo tamaño. También existe la válvula de Mariga, la cual está aquí en la unión del tercio medio con el tercio proximal. Aquí también es una especie de válvula descrita. La definición. Ok, entrando a apendicitis. Es la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Esa es la definición. Bueno. Epidemiológicamente hablando, causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, es la cirugía más abundante de emergencia. El riesgo de que se presente es de 8.6% en varones y 6.7% en mujeres. Su incidencia es más alta en la segunda y tercera década de la vida. La incidencia es menor en países en vías de desarrollo. Un mal diagnóstico, retraso en el tratamiento representan una alta mortalidad debido a las complicaciones que puede llegar a tener. Etiológicamente hablando, pues pueden haber varios agentes causales del por qué se obstruye la luz del apéndice, pero todo culmina en esa obstrucción de la luz, lo cual va a propagar todo este suceso fisiopatológico de la apendicitis. Bueno, los fecalitos son la causa más común. Puede haber una hipertrofia del tejido linfoide, que comentábamos que era abundante. Puede haber un impacto de varios por estudios radiológicos previos. Esto no es tan común, pero cuando se toma la radiografía para hacer el diferencial, se ve que ahí está impactado ese vario. Pueden haber tumores, se pueden llegar a meter semillas de verduras y frutas y pueden incluso meterse parásitos intestinales como muxiros o hasta el linfomicoide. Bueno, tenemos dos tipos de dolor. Tenemos el tipo de dolor visceral y tenemos el tipo de dolor parietal. Entonces, aquí el dolor visceral está caracterizado porque es generado por fibras tipo C. Estas están localizadas en las paredes de las vísceras huecas y en las cápsulas de los órganos sólidos. Este es encadenante por distensión, inflamación o isquemia, estimulando neuronas receptoras o por acción directa de los nervios sensoriales. Los estímulos dolorosos se transmiten por el sistema simpático hasta el ganglio vertidio y de aquí al asta posterior medular, cuando llegarán hasta el tallo. La sensación central que se percibe por lo general es un dolor sordo, insidioso, progresivo, difuso y mal localizado como característica principal que podemos hablar clínicamente. En cambio, el dolor parietal es mediado tanto por fibras nerviosas tipo C como por tipo A y como por tipo B, y estas últimas son responsables de la transmisión del dolor más agudo, preciso y bien localizado. Las fibras tipo A y tipo B tienen esa diferencia de que tienen una vía ascendente más rápida que las fibras de tipo C.
por la alta mielinización que tienen los conductos nerviosos de estas fibras. Los estímulos se transmiten por los nervios periféricos correspondientes a los dermatomas hasta el asta posterior. La irritación directa del peritoneo parietal conduce a un dolor más localizado. Bueno, fisiopatológicamente hablando, ocurre una obstrucción de la luz del apéndice. Eso está claro, pero después empezamos con una fase congestiva o catarral. Una vez que se tapa esa luz, se siguen secretando líquidos dentro del apéndice. Ya hablábamos de que 0.1 mililitros era la capacidad máxima de ese apéndice. Ahora, si está obstruido y se le sigue secretando y secretando y secretando, vamos a alcanzar esa marca de 0.5 milímetros en la cual la presión que va a haber dentro de ese apéndice va a ser de 60 centímetros de agua. Entonces, esto nos va a provocar a desencadenar todas las siguientes fases. Esta fase congestivo-catarral es meramente por eso, porque se empieza a llenar y se empieza a inflamar y empieza a haber una fase edematosa, congestiva edematosa. Y bueno, aquí va a haber una disminución del retorno linfático primero, después del retorno venoso. Va a durar aproximadamente entre 4 a 6 horas. No hay proliferación bacteriana todavía. Se distiende la serosa estimulando el peritoneo visceral, lo cual va a dar el dolor sordo que ya mencionábamos hace unos momentos. Y este dolor, pues bueno, va a estar referido primero en el cuadro clínico, lo vamos a ver, pero pues, un adelanto va a estar de otro lado, ya sea de epigastrio y luego periumbilical, y luego se va a ir localizando conforme se va a ir irritando otra zona. Aquí está irritado solamente el peritoneo visceral. Después llega la fase supurada o flemosa, en la cual va a haber proliferación bacteriana. Ahora sí, va a haber una migración de neutrófilos, macrófagos, y va a haber formación de fibrina. Esta también dura aproximadamente 6 horas. Y aquí ya se va a estimular a ese peritoneo parietal, lo cual va a dar un dolor localizado. Entonces ocupamos estas 6 horas antes para que ocurriera una proliferación bacteriana, migración de neutrófilos, macrófagos, y bueno, también aquí se va a estar irritando el peritoneo parietal. Después, la fase gangrenada o necrótica, pues aquí está mal porque no son sinónimos. Un tejido gangrenoso y un tejido necrótico no es igual. La diferencia es que va entre un necrótico y un gangrenoso es de la porción del órgano que está en ese estado necrótico, pero bueno. Aquí en esta etapa ya ocurre una disminución del flujo arterial, es un estado de isquemia y predominan bacteroides, ya va a haber un estado febril en el paciente. Para que ocurra un estado de isquemia en un órgano, tiene que haber al menos 12 horas, que son las que ya transcurrieron en las fases anteriores. Esta va a durar otras 12 horas y pasan 24 horas para que el órgano ya se perfore. Ya perforado el órgano, va a haber complicaciones, las cuales las tenemos divididas en la peritonitis, las masas y la pieloflebitis. La peritonitis va a estar dividida a su vez en localizada y generalizada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, básicamente es que una peritonitis va a estar ubicada en el cuadrante, en un solo cuadrante, el cuadrante inferior derecho, o bueno, donde se haya diagnosticado la apendicitis. Va a estar ubicada en un solo cuadrante, y en la peritonitis generalizada va a haber contenido purulento en 2 o más cuadrantes. Así de fácil. El absceso apendicular y el plastrón apendicular están diferenciados por una sola característica: el contenido, que va a ser contenido purulento. Este contenido purulento va a aparecer hasta dentro de 4 días después de que ocurrió el proceso de la obstrucción de la luz del apéndice. Y bueno, lo que ocurre es que hay un recubrimiento, el epiplón, que es el órgano encargado de proteger a los órganos de la cavidad abdominal, va a intentar capturar, va a intentar localizar, focalizar, recubrir este apéndice perforado, y cuando lo logra, si hay pus, va a ser un absceso apendicular. Si no hay pus, va a ser un plastrón apendicular, que es el recubrimiento del epiplón, o incluso algún otro órgano. Incluso en el caso de las mujeres, un ovario podría estar recubriendo al apéndice y evitando que se salga el contenido. Y bueno, en el plastrón apendicular no va a haber contenido purulento, no va a haber contenido de esa característica, entonces se le hizo una masa seca.
Después la pieloflebitis. Resulta que el apéndice comparte un retorno venoso de tipo portal con el hígado, entonces por contigüidad esta infección tan severa en esa zona podría afectar al hígado, causando una hepatitis severa o que se trombose el sistema portal o bueno, puede haber daño hepático en esa zona por esa contigüidad del retorno venoso que tiene. El cuadro clínico, tenemos el dolor visceral y después el dolor parietal. Como ya decíamos antes, cuando hay un dolor visceral es un dolor sordo, referido, mal localizado. Entonces primero el paciente dice, duele aquí, ya sea de epigastrio, luego a la zona periumbilical, y ya después cuando se irrita el peritoneo parietal, ya se va a localizar el dolor en el típico punto de McBurney. Bueno, esas son las imágenes de los diferentes estadios de este apéndice y está perforado en el número 4. Pero bueno, hay varias clasificaciones de las fases. Traté de mostrar pues, las más populares, las que están de acuerdo en ciertos criterios, porque no cambian lo que están hechos. Los puntos dolorosos, los más importantes son los que aparecen aquí en pantalla. Y pues bueno, estos cómo los vamos a determinar. Primero vamos a trazar la línea medial, que va a ser pues la línea, nos vamos a tomar de referencia la línea media, el ombligo, y después vamos a ubicar la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho, aquí, y de aquí vamos a trazar otras dos líneas. Una que va a ir hacia la otra espina ilíaca anterosuperior y otra que va a ir de la espina ilíaca anterosuperior a la cicatriz umbilical. En esta línea que va aquí de la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho a la cicatriz umbilical, vamos a dividirlo en tercios. Entonces aquí tenemos un tercio, 2 tercios y los 3 tercios. En la unión entre el tercio lateral con el tercio medio va a ser el punto de McBurney, el famoso punto de McBurney, el que todos nos conocemos, y después la unión entre el tercio medial, entre el tercio medio con el tercio medial va a ser el punto de Morris. Y abajo, si dividimos en tercios, igual de la espina ilíaca anterosuperior derecha a la izquierda, y dividimos en tercios, en el tercio lateral es donde vamos a encontrar el punto de Lance, y aquí se va a formar el triángulo apendicular, en el cual pues bueno, vamos a encontrar los signos, los puntos dolorosos patognomónicos del apendicitis. Tenemos otros signos que son por así decirlo, específicos para la apendicitis retrocecal, los cuales son los de Donnelly, en el cual vamos a ubicar el punto de McBurney, abrimos los dedos y justamente por encima y por debajo vamos a presionar. Si ahí hay dolor es característico de una apendicitis retrocecal. Y el otro es el del SN, en el cual vamos a ocupar 2 traveses de dedo por encima bueno, no son aquí 2 traveses, pero bueno, ocupamos 2 traveses de dedo por encima del punto de McBurney y vamos a hacer presión ahí en esta zona. También tenemos el punto de Monroe, el cual va a ser entre el punto de McBurney y el punto de Morris, y ahí en medio, justamente en el tercio medio, en el punto del tercio medio ejercemos presión y también puede haber dolor. Hay otros 2 signos, el de Gallagher y Sonnenberg, en el cual van a estar aquí al lado del punto doloroso de Lance, en el cual también pues, nos van a ayudar a empezar a ubicar para qué sirve cada punto doloroso. Entonces aquí sería clásico que fuera para un apéndice que se fue pélvico, aquí para un apéndice que se fue subsecal, para los retrosecales, para los secales, etcétera, etcétera. Bueno, cada punto pues te va a dar referencia a más o menos la ubicación de ese apéndice. Bueno, el dolor que va a estar caracterizado porque es un inicio súbito. Bueno, el dolor va primero, que es el primer signo de todo. Primero la anorexia, se puede decir que la anorexia es el primer signo que empieza, pues está en 0, pero pues bueno, no es tan valorable. Primero es el dolor, después viene la náusea, el vómito, luego la fiebre, y ya no en negritas, el estreñimiento o diarrea, y la poliaquiuria y la disuria. El dolor está caracterizado por ser de inicio súbito. La localización inicialmente
Puede ser en epigastrio, que después se va a periumbilical, que es cuando es difuso, cuando solamente está irritado el peritoneo visceral, que normalmente se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, que es cuando la irritación ya llega al peritoneo parietal. La intensidad empieza moderada y después, bueno, esto va a ser un dolor tipo cólico. Aumenta con movimientos y esfuerzos y disminuye al permanecer inmóvil en decúbito lateral derecho. Es de evolución progresiva, sintomatología acompañante para anorexia, náusea, vómito y en algunos casos sintomatología urinaria, que bueno, es cuando la inflamación empieza a molestar en todo su trayecto al uréter. Bueno, en la exploración física vamos a tener la fase dolorosa, se le va a ver al paciente con una característica clave en su rostro que nos va a señalar que está padeciendo mucho dolor. Los signos vitales, bueno, va a haber hipertermia, ya lo decíamos en la fase febril de las fases fisiopatológicas de la apendicitis, y bueno, va a haber taquicardia, datos de deshidratación leve, y a la palpación se encuentra hipersensibilidad, resistencia, rigidez muscular en la fosa ilíaca derecha y signos de irritación peritoneal. A la auscultación inicial va a haber peristalsis disminuida y ya avanzado va a haber peristalsis ausente. Los signos, es diferente el punto doloroso que un signo. Bueno, los indicativos de irritación peritoneal tenemos el de descompresión de brusca dolorosa del abdomen, dolor en la fosa ilíaca derecha al presionar a la fosa ilíaca izquierda, es el signo de Robson. El dolor con la extensión de la pierna derecha, el del psoas, de cope, percusión del talón derecho, la talopercusión o de Markel. Este se puede hacer de dos maneras: pidiéndole al paciente que se pare sobre sus puntas y se deje caer sobre los talones. Si hay dolor en fosa ilíaca derecha, es el signo positivo, o recostado al pie hacemos talopercusión. Y bueno, va a haber dolor en una fosa ilíaca derecha. También tenemos el punto de von Blumberg, que es dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha, estiramiento del obturador interno o a través de la rotación interna de un muslo flexionado, el del obturador. Tenemos el de Dunphy, que es como un tipo de valsalva en el cuerpo. Le pedimos que haga un esfuerzo, que tosa, que haga fuerza, presión y va a haber dolor. Y bueno, el de Sommer, que es defensa involuntaria de los músculos de la pared abdominal sobre una zona de inflamación intraperitoneal. Y aquí los tenemos, los signos. El de Robson, que aquí presionamos en la fosa ilíaca izquierda y va a haber dolor en la fosa ilíaca derecha. Tenemos el signo de Aron, que presionamos en fosa ilíaca derecha y el dolor se pone ascendente por el tipo de fibras nerviosas que están inervando el dolor en el tipo visceral, pues se va hacia el plexo celíaco y sube. Entonces el dolor es ascendente, puede llegar incluso hasta el tórax. El punto de Blumberg, que es el que presionamos aquí, y a la descompresión existe el dolor en la fosa ilíaca derecha. También tenemos el de Girena-Potner, en el cual también existe el dolor. Bueno, se comprime el dolor acá de este lado y también se encuentra el dolor en la fosa ilíaca derecha. También tenemos los signos para irritación peritoneal. ¿Qué más? Bueno, hay múltiples signos que podemos usar para determinar para apendicitis, pero si ya determinamos que existe un signo de descompresión y hay dolor, no es necesario estar haciendo todos los signos para comprobar que el paciente está padeciendo apendicitis, porque pues, puede ser muy doloroso. En el signo de la Roque es cuando el testículo derecho desciende por el dolor que existe en la fosa ilíaca derecha. Las escalas diagnósticas, la más utilizada es la escala de Alvarado. Hubo mucho tiempo en el que ya no se usaban escalas diagnósticas para los pacientes con apendicitis, porque los scores pues, pueden mentir mucho, pero se empezaron a estandarizar por guías de práctica clínica y varias razones en las cuales se amerita la justificación para meter a un paciente a quirófano. Y bueno, la escala de Alvarado es la más popular, la más conocida, y en la cual pues, nos divide los componentes y nos va a dar un score. Entonces tenemos migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, un punto, anorexia, un punto, náuseas y o vómitos, un punto, dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, 2 puntos,
dolor al rebote o descompresión, un punto, fiebre, un punto, y la leucocitosis, muy importante, va a tener 2 puntos, y la desviación hacia la izquierda. Aquí va a estar dividida en riesgos. Del 1 al 4 es un riesgo moderado, del 4 al 7, leve, perdón, del 4 al 7 es un riesgo moderado y arriba de 7 es un riesgo grave. Ahora, algo muy importante para mencionar en la escala de Alvarado es que tiene un valor predictivo negativo, en el cual o sea, si el paciente no tiene criterios de Alvarado positivos, no tiene apendicitis. Pero si tiene criterios de Alvarado positivos, no necesariamente tiene apendicitis. Eso solamente se puede... algunas referencias dicen que la única manera de diagnosticar correctamente una apendicitis es en el quirófano, ya cuando se hace la exploración de la zona. Los estudios de laboratorio que podemos solicitar para que nos ayuden como auxiliares diagnósticos son el EGO, la biometría hemática, los electrolitos séricos, amilasa sérica, la química sanguínea, una gasometría arterial, pruebas de función hepática, ya pensando en el quirófano también tiempos de coagulación, en los cuales nos pueden estar arrojando datos que sobre todo van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial o a intuir más el diagnóstico, como es el caso de en la biometría hemática, una leucocitosis por arriba de 10.000 está hablando de un proceso infeccioso agudo ahí en esa zona. En los electroséricos pues podemos ver la deshidratación que está ocurriendo. En la química sanguínea nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades que nos pueden provocar dolor. La gasometría arterial también a su vez nos puede ayudar a ver los electrolitos séricos, cómo está afectando el proceso patológico al paciente, etcétera, etcétera. Los importantes son los estudios de imagen, los cuales van a ayudar mucho con el diagnóstico de la apendicitis. Bueno, tenemos aquí la radiografía simple de abdomen, tenemos el ultrasonido y tenemos la TAC. El estudio, el gold estándar para diagnosticar una apendicitis es la tomografía axial computarizada, e incluso con este estudio llega a haber errores en quirófano. Se dan cuenta que pues, el estudio lo marcaba, pero pues cada vez ahora no había nada. En la placa simple de abdomen podemos ver borramiento del psoas derecho, curva antiálgica de la columna vertebral, haces intestinales centinelas en el cuadrante inferior derecho. En el ultrasonido se puede ver inflamación de los ganglios linfáticos cercanos del apéndice, que no es nada específico. Y en la TAC tenemos una sensibilidad de más del 95%, falta de contraste en el apéndice y un engrosamiento de la pared de más de 6 milímetros, con la grasa desplegada. Bueno, esto coinciden todas las referencias que tiene que haber un engrosamiento de la pared de más de 6 milímetros para considerar la apendicitis. En el diagnóstico por imagen, el diagnóstico por tomografía computarizada con contraste intravenoso es sensibilidad del 95% y tiene una especificidad del 95%. Es el estudio de elección, pero pues bueno, va a también depender de con qué cuente la unidad hospitalaria. Si no cuenta con una tomografía, pues bueno, con un tomógrafo, perdón, pues ¿qué se puede hacer? Va a haber una dilatación, un diámetro de la luz apendicular de más de 6 milímetros, signos de inflamación periapendicular, detección de apendicolitos o realce parietal segmentario. En fases avanzadas puede haber colecciones, abscesos, aire extraluminal u obstrucción abdominal. Y aquí podemos ver en el diagnóstico por imagen de la tomografía axial computarizada. Los signos radiológicos para apéndice, que son inespecíficos, pero bueno, aquí tenemos los más comunes. Gas en fosa ilíaca derecha, tenemos pérdida de la línea peritoneal, tenemos aire extraluminal, opacidad de estructuras adyacentes, disminución de visualización del psoas o borramiento del psoas. Y aquí tenemos esos signos radiológicos. Bueno, el diagnóstico diferencial, la precisión diagnóstica de la apendicitis debe ser entre el 75 al 80%. O sea, todavía hay errores a la hora de diagnosticar apendicitis. Basado en los criterios clínicos, cuando se realiza el diagnóstico, las alteraciones más frecuentes en la operación
Son en orden de frecuencia: linfadenitis mesentérica, ausencia de enfermedad orgánica, enfermedad pélvica inflamatoria aguda, rotura de folículo ovárico o cuerpo amarillo, gastroenteritis aguda. Bueno, el diagnóstico oficial también de la infancia y en los adultos. En la infancia podemos hacer el diagnóstico diferencial con gastroenteritis, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, invaginación intestinal, púrpura de Hehn-Schollen, neumonía lobar o linfangioma intraabdominal, y en los adultos con enteritis regional, cólico nefrítico, úlcera péptica perforada, torsión testicular, pancreatitis, hematoma de la vaina del músculo recto mayor del abdomen, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, endometriosis, torsión o rotura de un quisto ovárico y un piocolecisto. Como vemos, los signos clínicos no bastan solamente para poder diagnosticar una apendicitis, y los estudios de imagen también tienen su porcentaje de error. Por eso es que algunos autores mencionan que la única manera de corroborar 100% que es una apendicitis es cuando ya se hizo la incisión quirúrgica y ya se puede observar. En los ancianos puede haber diverticulitis, obstrucción intestinal, cáncer de colon, isquemia mesentérica y aneurisma de aorta con fuga. El tratamiento quirúrgico, la cirugía, se conoce con el nombre de apendicectomía y consiste en, primero, localización del apéndice, transección del meso, sección de la base, que es la coprostasia, manejo del muñón, que ya puede ser ligadera simple, inversión o combinación de ambos, apendicectomía retrógrada, plastrón apendicular, que es el muñón libre más el drenaje, y la peritonitis difusa, pues va a requerir un lavado peritoneal. Bueno, vamos a esquematizar esto un poquito más. Tenemos todo este tipo de incisiones a la hora de hacer la apendicectomía. Tenemos la incisión de McBurney, la cual, pues bueno, vamos a hacer una línea semivertical, más o menos oblicua, siguiendo las fibras musculares de los oblicuos del abdomen. Tenemos la de Rocky Davis, la cual es totalmente transversal. También tenemos la modificada de McBurney, la cual es todavía más transversal. Hay varios tipos de incisiones quirúrgicas, las cuales pues, van a depender de lo que se esté sospechando. La de Battle, que es una modificada de la Rocky Davis, es más grande, de 8 a 10 centímetros, la cual pues, está aquí ejemplificada. La de Rocky Davis para apéndice retrocecal solamente tiene 5 centímetros de longitud y es excelentemente estético, que solo es una línea. La de Barol aquí es la que pues, de 8 a 10 centímetros, porque se tiene inseguridad de dónde está localizado el apéndice, entonces la incisión necesita ser más grande para tener una mejor visión. La de McBurney es para el apéndice retrocecal, va a ser una incisión obliga, como lo mencionábamos, e igual 5 centímetros de longitud nada más. Ahora, el manejo del muñón es cómo vamos a, una vez que ya se entró, se separó, se ligaron las arterias y se retrajo el apéndice, el manejo del muñón es cómo van a cerrar esa incisión que quedó de donde solía estar la unión del apéndice con el ciego. Y bueno, pues van a ser de los distintos puntos de sutura que se le pueden aplicar. Entonces aquí en la técnica de Usher, pues los puntos van directamente sobre la incisión que se hizo. En la de Anton Lilly vemos cómo los puntos de sutura van sobre el recorrido de toda la incisión aquí en el ciego. También tenemos la de Parker Kerr, en el cual pues son los puntos continuos aquí. Y técnica de Puchet, también donde se seccionó más anteriormente, más distalmente, perdón, del ciego, el apéndice, y pues aquí nada más se hacen los puntos simples. Y bueno, aquí podemos ver el pinzamiento aquí del mesoapéndice, donde pues bueno, también estamos pinzando la arteria apendicular. Y bueno, aquí va a facilitar para la retracción. Aquí está el pince, el corte. Ya después que se retrajo el apéndice, pues es el manejo del muñón. Y aquí pues bueno, tenemos imágenes sobre el manejo de este apéndice. Bueno, por técnica laparoscópica es
sucede lo mismo, pero pues bueno, va a ser por la paroscopía. Las incisiones son más pequeñas, es pues, robotizado. Bueno, es una inserción de los puertos de acceso, primero. Después, ya que se tiene un puerto de acceso, es el puerto laparoscópico, la disección de la base apendicular. Después, el microlam sujeta el apéndice iliocecal, el microlam diseca la base apendicular, sección de la base apendicular, engrapadora, grapeo del mesopéndice, incluyendo la arteria apendicular, se engrapa y la extracción del apéndice enfermo en una bolsa de plástico. La gran ventaja de esto es que disminuye el tiempo de recuperación de la apendicitis y pues bueno, se supone que es más limpia, pero pues muchos cirujanos prefieren seguir usando la técnica abierta por la comodidad que otorga y pues bueno, al ser una cirugía de emergencia, en su mayoría de los casos, pues no es necesario tanta organización en el quirófano como en el caso de la laparoscópica. El tratamiento antibiótico perioperatorio. Los antibióticos profilácticos son importantes para prevenir la infección de la herida y la formación de abscesos intraabdominales después de la apendicectomía. Los pacientes deben recibir antibióticos profilácticos 60 minutos antes de la incisión inicial. La terapia de combinaciones con una cefalosporina de segunda o tercera generación o una fluorquinolona más metronidazol es adecuada para la mayoría de los pacientes. Debe continuarse la administración de antibióticos hasta que no exista evidencia clínica de infección, por lo general de 5 a 7 días o hasta más. Las complicaciones de la apendicitis, pues ya lo habíamos mencionado hace rato cuando mencionábamos lo de la perforación de ese apéndice, que podía ocurrir, la peritonitis aguda difusa o generalizada y la localizada, y hablábamos de las masas que podemos encontrar ahí. Y bueno, hay algunos términos como la apendagitis, que es término introducido en 1956 por Lee Nichols. Es una entidad benigna y autolimitada de los apéndices epiploicos del colon secundario a la torsión del pedículo vascular o trombosis espontánea del drenaje venoso de estos. La apendectomía, que es la técnica quirúrgica por medio de la cual se extraen los apéndices epiploicos. Y bueno, esto es todo de apendicitis y ahora seguimos con el divertículo de Meckel. Hablaremos del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita del intestino delgado más frecuente, con un 2 a 3% de incidencia. Esto ocurre cuando no hay una obliteración completa del conducto onfalomesentérico entre la pared abdominal anterior y el intestino delgado. El 80% de la población que presenta divertículo de Meckel es asintomática. Y como bien decíamos, es cuando el extremo ilial del conducto que une al intestino medio primitivo durante la gestación no se oblitera completamente y existe un extremo ilial patente, mientras que el extremo del ombligo o de la pared anterior no termina de deshacerse y permanece una banda fibrosa. La importancia del divertículo de Meckel no es tanto tenerlo, sino las complicaciones que puede dar por la presencia de... Bien es cierto que el divertículo de Meckel, a pesar de que es 80% de las ocasiones asintomático, el 60% de las veces ocurre de manera sintomática en menores de 10 años, siendo los pediátricos de 2 años cuanto más frecuencia se presenta, hasta en un 80%. ¿Y esto cómo se presenta en la clínica? Sus 3 complicaciones más importantes son, en primer lugar, la hemorragia, que se presenta más en pediátricos de 2 años, la obstrucción intestinal, que es la causa más común en adultos, y una tercera, que es la diverticulitis de Meckel como tal. Tenemos que su incidencia está entre 1.3 y 3%, o sea, es muy poca. Del 5 al 17% de los casos llegan a ser sintomáticos. Lo que mencionábamos, el 80% son asintomáticos.
En la presencia de divertículo de Meckel entre hombres y mujer es igual. Sin embargo, las complicaciones mencionadas anteriormente son de 3 a 4 veces más frecuentes en varones. Al inicio, la definición mencionábamos que es una anomalía congénita, es decir, que se produce durante la gestación. Aquí tenemos lo que es el embrión en la 5ª a 7ª semana de gestación, donde este conducto onfalomesentérico que conecta al saco vitelino con el intestino medio anterior primitivo tiene que obliterarse, es decir, cerrarse. Esto en la 5ª a 7ª semana. Cuando esto no ocurre, y de manera normal, a la 10ª semana, cualquier vestigio del conducto onfalomesentérico desaparece. Es decir, a la 10ª semana, el intestino medio primitivo y el saco vitelino no tiene que tener relación alguna. Sin embargo, esto no siempre sucede así. Cuando este conducto onfalomesentérico falla, existe un espectro de anormalidades congénitas, que siendo la más común en un 98% el divertículo de Meckel. Otras anormalidades congénitas de este espectro del conducto onfalomesentérico son la fístula onfalomesentérica, el seno umbilical, el quiste del conducto onfalomesentérico y por último el cordón fibroso que permanece y conecta el intestino con el ombligo. Hablaremos más a detalle en las siguientes diapositivas. Continuando con este espectro de las fallas del conducto onfalomesentérico, tenemos a la fístula ilioumbilical, que gráficamente se observa donde el ilio, la parte del ilion, a la pared abdominal a nivel del ombligo permanece abierta, es decir, hay una comunicación abierta entre lo que es la pared abdominal anterior a la altura del ombligo con el ilio. Y también tenemos los senos umbilicales, que son el resultado del fracaso del cierre en la parte umbilical. Sin embargo, la parte ilial sí llegó a cerrar y solo queda un conducto fibroso. Esquemáticamente se puede observar que el extremo umbilical permanece abierto, mientras que no existe una comunicación con la parte ilial. El quiste umbilical resulta cuando la parte del conducto onfalomesentérico permanece patente. Sin embargo, aquí no hay comunicación entre la parte del abdominal anterior a nivel umbilical ni la parte ilial. Ambas en su caso están cerradas. Aquí gráficamente se observa las partes umbilical e ilial cerradas, mientras que permanece patente lo que en su momento fue el conducto onfalomesentérico. El cordón fibroso persistente es cuando existe el contacto entre la parte abdominal e ilial. Sin embargo, y afortunadamente, no existe el patente o vestigios o aberturas de lo que fue el conducto onfalomesentérico. Aquí se observa gráficamente donde solo existe esta conexión sin ningún tipo de luz o luz visible. Recordando que el divertículo de Meckel, de todas las que se mencionó, es la más frecuente en un 98%, en la que consiste en un divertículo real. ¿Esto qué quiere decir? Un divertículo real es aquel que cumple con las 4 o 3 capas de todo el sistema digestivo, que son una mucosa, submucosa, una muscular, interna y externa, y una serosa. Cuando tiene todas esas capas del sistema digestivo, se dice que es un divertículo verdadero. Y recordemos, está unido por un cordón fibroso que no se desintegró con la pared umbilical anterior. Y bueno, ¿qué características tiene este divertículo? Su anatomía. Ya mencionamos que tiene todas las capas de lo que es propio del sistema digestivo. Y este tiene de un 30 a 100 centímetros de proximidad de la válvula ileocecal. Existe una mnemotecnia que es la regla de los 2 para el divertículo de Meckel, que es pacientes de 2 o menos años, 2% de la población lo presenta, a 2 trabas
de la válvula ileocecal, que vienen siendo 60 centímetros aproximadamente, y es causa de hemorragia. Tenemos de manera importante las mediciones, porque en algún momento esto nos puede dar indicación mediante estudios de imagen si está inflamado o no el divertículo. Mide alrededor de 5 a 10 centímetros de longitud y hasta 2 milímetros de diámetro. La irrigación es muy importante, la irrigación, porque con eso se puede hacer un diagnóstico angiográfico, debido a que el divertículo recibe irrigación de lo que es la arteria vitelina remanente, que en última instancia es rama de la arteria mesentérica superior o ilial. Es decir, esta rama en una persona sin divertículo no existe. Como existe el divertículo, queda permanentemente lo que es la arteria vitelina remanente. Y bueno, suele haber restos heterotópicos de mucosa gástrica o pancreática, siendo la mucosa gástrica un 60% de incidencia. Este es fundamental para hacer diagnósticos. Se puede usar gamografía, donde vemos mucosa gástrica en el intestino, y eso es casi indicativo de divertículo de Meckel. Bien, hay que recalcar que el hecho de que exista divertículo de Meckel no causa por sí solo una enfermedad. Sin embargo, el tener un divertículo de Meckel expone al paciente a presentar un riesgo de por vida de un 6 a 10% de presentar una de las 3 complicaciones más frecuentes. Es decir, el divertículo de Meckel puede complicarse, ya vimos que es más común en edad pediátrica, a estas 3 presentaciones clínicas, siendo la hemorrágica la principal causa, y en pediátricos el paciente llega a urgencias con un abdomen agudo. Esa es su manifestación clínica. Por otro lado, tenemos la obstrucción intestinal, que esta es más frecuente en adultos, y el paciente puede presentar clínica sugestiva a una obstrucción, y se tendrá que ahondar en la etiología. Y por último, y no menos importante, la diverticulitis de Meckel, que como tal esto puede causar inclusive hemorragias. Entonces tenemos que la hemorragia es la principal causa en pediátricos. Y bueno, esto, la fisiopatología se explica en la mayoría de los casos debido a la presencia de mucosa gástrica, lo que en algún momento, con una evolución natural de la enfermedad, causará una enfermedad por úlcera péptica. Es decir, el divertículo con mucosa gástrica heterotópica causa una enfermedad ulceropéptica, lo cual termina en una hemorragia. Y esto en la clínica puede parecer como sangrado indoloro, brillante en heces, o como un paciente que tiene anemia y se observa en heces sangre oculta. El diagnóstico por excelencia es la citonografía Pertecnotec 99, el cual dará al paciente pediátrico la localización de mucosa gástrica heterotópica, y también una angiografía en adultos con sangrado oculto e intermitente estaría indicada para conocer la causa. La obstrucción intestinal es la primera complicación en edad adulta, y esta se manifiesta clínicamente como vómitos de tipo biliar, distensión abdominal, meteorismo, anorexia, estreñimiento, y un malestar sordo a lo que es a nivel abdominal. Y bueno, ¿por qué ocurre esta obstrucción intestinal del divertículo? Las principales causas son una invaginación del divertículo, un vólvulo o hernia intraluminal
interna, que es la hernia del Litre, o también puede ser por bandas mesodiverticulares o por bridas. Y aquí el diagnóstico de elección es una TAC con un medio de contraste, donde se va a observar de manera significativa el patrón de miga de pan. Y por último, una diverticulitis de Meckel, donde este va a ser un abdomen agudo, doloroso, y se tiene que hacer el diagnóstico diferencial o tiene que ser diagnóstico diferencial de una apendicitis. Este es muy difícil de diferenciar clínicamente, sin embargo con los estudios se puede hacer el diferencial con apendicitis aguda. Para hacer el diagnóstico de divertículo de Meckel y su complicación, la causa de su complicación es difícil, dado que ya vimos que puede presentarse por lo menos 3 complicaciones del divertículo. Existen más, pero son las 3 significativas. Cuando llega el paciente a urgencias por abdomen agudo en pediátricos, tenemos que sospechar o pensar el divertículo de Meckel. Si es en adultos, no es un diagnóstico que se venga primero a la mente, sin embargo, en estudios como radiográficos suele ser muy inespecífico, a menos que se observe enterolitos en esta sección como causa de la obstrucción intraluminal en adultos. También se puede ver que hay una distensión generalizada de asas debido a la obstrucción. La laparoscopía es un método que servirá mucho en cualquier caso de abdomen agudo con causa desconocida. Es decir, hacen un abordaje a nivel intestinal y es más sencillo la localización y diagnóstico del divertículo. Por otra parte, la medicina nuclear con tecnesio 99 es diagnóstico por excelencia cuando se sospecha de divertículo de Meckel con hemorragia. Lo que va a hacer esta técnica es mostrar mucosa gástrica en el cuerpo. Normalmente pues la veremos en lo que es el estómago y se observará mucosa gástrica ecterectópica. Este es por excelencia, sin embargo, el falso positivo más importante es cuando es un divertículo de Meckel hemorrágico con ausencia de mucosa gástrica ecterectópica. Es decir, el no encontrar mucosa gástrica ecterectópica no es definitivo la existencia del divertículo de Meckel. Se mencionaba a diapositivas anteriores que la presencia de la arteria vitelina remanente será un indicativo de divertículo de Meckel, que se observa viene de la rama ilial y hace su rama al divertículo de Meckel, y esta es casi diagnóstico de divertículo de Meckel. Uno de los estudios que más nos ayudará es la tomografía computarizada para hacer la diferenciación entre los 3 complicaciones. Si bien es cierto, no es un estudio muy sensible, sí nos va a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces de ahí radica su importancia. Aquí lo que se va a intentar buscar como tal es la presencia de un divertículo inflamado. Lo que nos va a ayudar es la inflamación peridiverticular y va a ser sugestivo a una obstrucción, en todo caso, o una hemorragia. Una vez que llegó a urgencias, se diagnosticó que es divertículo de Meckel complicado, ya sea por hemorragia o por obstrucción. El abordaje quirúrgico es el método de elección. Existen muchas técnicas, sin embargo la vía laparoscópica es la de elección o de preferencia, aunque también puede existir un abordaje abdomen abierto. La técnica quirúrgica o el procedimiento de elección es la resección intestinal del segmento diverticular, es decir, van a hacer un corte intestinal término-terminal de ese segmento del divertículo. No extraen el divertículo, extraen el segmento entero. Y después, posteriormente, se hace la anastomosis término-terminal. Si bien es cierto que el divertículo de Meckel es importante cuando se complica,
Puede ser un diagnóstico incidental, es decir, se manda un estudio que tiene fines diagnósticos diferentes y, oh sorpresa, se encuentra que hay un divertículo de Meckel asintomático. Existe un debate entre la conducta expectante, o sea, una conducta terapéutica, al divertículo asintomático. Si bien es cierto que el riesgo es de un 6 a 10% de presentar una complicación por la presencia del divertículo, se prefiere un manejo expectante siempre y cuando el divertículo no sea mayor a 2 centímetros de diámetro y que si existe o presencia de bandas fibrosas que en algún momento pueden causar la obstrucción intestinal por este clase de ahorcamiento, o si se sospecha de una mucosa gástrica ectoectópica. Bajo estas circunstancias clínicas se puede hacer una diverticulectomía a un divertículo asintomático. Como se mencionó, la diverticulectomía consiste en exponer de manera el segmento intestinal con el divertículo y extraerse. También puede recibir el nombre de maniobra de Koch, donde se expone la parte del intestino y ahí se puede operar y hacer la restricción quirúrgica.